Ya habíamos visto en el anterior video la primera causal de divorcio permitida por Dios y que era la infidelidad de los cónyuges. Vean el video para que puedan entender este. Todavía nos falta la segunda causal de divorcio permitida por Dios y la separación sin divorcio. Y bueno, vamos a ver ahora entonces la segunda causal de divorcio permitida por Dios en la Biblia, y la cual es el abandono por parte del cónyuge. Pero, atención, aplica solamente si el tal que realiza el abandono es inconverso. Esto lo dice Dios en 1 Corintios 7 y lo vamos a explicar. Pero deben de entender algo primero, que todo el capítulo 7 de 1 Corintios es una especie de mini tratado acerca de cosas del matrimonio. Pablo está específicamente dando ahí instrucciones acerca del matrimonio a los hermanos que le habían preguntado diversas cosas sobre ello. Y por ello es que empieza diciendo en el verso 1, en cuanto a las cosas sobre las que me escribieron, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, etcétera, etcétera. Noten que les está contestando a todos esos hermanos que le habían preguntado cosas sobre matrimonio. Y también hay que entender que en este mini tratado, Pablo les da respuestas diferentes a diferentes grupos de personas. Y esto es bien importante que lo entiendan porque luego anda por ahí alguno que otro cayendo en error diciendo, no, ahí en Corintios dice que la mujer no se separe del marido, así que de ninguna manera hay ni separación ni divorcio. Ajá, sí, pero lee todo para que veas que está hablando ahí a los que son matrimonio de ambos cristianos. Pero adelante da otras instrucciones para aquellos cristianos que tienen un cónyuge inconverso. No son las mismas instrucciones para todos. Por un lado se dirige a solteros y a doncellas, por otro lado a casados donde ambos son cristianos, y luego a casados donde uno de ellos todavía es inconverso, y por otro lado a viudas. De hecho también menciona por ahí también el tema de la separación sin divorcio. De todo eso nosotros vamos a explicar hoy solamente los temas que atañen al tema del video de hoy, y solamente explicaremos las instrucciones que le da a, número 1, los matrimonios donde ambos son cristianos. Número 2, las instrucciones para los matrimonios donde uno de ellos todavía es inconverso. Y número 3, lo que habla sobre la separación, que no es divorcio. Ahora bien, de estos tres temas, Pablo en realidad empieza hablando primero en el verso 10 sobre la separación, que no es divorcio. Y luego después de eso ya es que habla hasta el verso 12 sobre la segunda causal de divorcio. Pero como nosotros queremos ir en orden con los temas que venimos viendo, nosotros hoy vamos a hablar primero del verso 12 en adelante, que es sobre la segunda causal de divorcio, porque ya vimos en el video previo la primera causal. Y ya que terminemos con esto, el tema divorcio propiamente dicho, primera y segunda causal, entonces ya nos regresaremos al verso 10 para ver la separación sin divorcio. Y eso lo vamos a ver en el tercer video. Amén. Bueno, lo único que sí vamos a mencionar en este video sobre el verso 10, donde Pablo les hablaba sobre separación, que no es divorcio, es que ahí Pablo les estaba hablando solamente a los matrimonios donde los dos esposos eran ya ambos cristianos. Y ahí a esos cristianos en matrimonio es que les dijo, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Habla ahí a los que estaban unidos en matrimonio, pero que ambos eran cristianos. Ya vamos a tratar ese tema de separación después en el siguiente video. Pero hay otros tipos de matrimonio mencionados justo después de eso, donde Dios da instrucciones diferentes de las que dio a los primeros matrimonios donde ambos eran cristianos. Y esas instrucciones diferentes van a ser solamente para matrimonios donde uno de los cónyuges es cristiano, pero el otro es inconverso. A ellos les da Dios otras instrucciones ahí adelante, porque dice así en el verso 12 de 1 Corintios 7. Y a los demás les digo, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, o sea que sea inconversa, y ella acepta seguir viviendo con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él acepta seguir viviendo con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. De otra manera, sus hijos serían inmundos, mientras que de este modo son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese,
porque no está el hermano o la hermana sujetos a esclavitud en semejante caso. Realmente es aquí donde aparece en la Biblia la segunda causal de divorcio permitida por Dios. Pero antes que nada, mis amados hermanos, tenemos que empezar aclarando algo en lo que muchos cristianos se confunden en esta parte. Porque dicen, ¿cómo es que Pablo va a dar instrucciones en 1 Corintios 7:12 a matrimonios donde un cristiano está casado con un no cristiano? Porque dicen, entonces sí se puede que un cristiano se case con un inconverso. ¿Qué no acaso eso era un yugo desigual y estaba prohibido por Dios? Y bueno, la respuesta es sí. Efectivamente está prohibido por Dios que una persona que ya era cristiana se quiera casar después con un inconverso. Eso es un yugo desigual prohibido por Dios, efectivamente. Les recomiendo que vean el video que ya tenemos subido en las redes acerca de este tema y que se llama Consecuencias bíblicas de casarse con no cristianos. ¿Se pueden deshacer después esas consecuencias? Ahí van a comprender un poco mejor este asunto. Pero resulta que aquí en Corintios 7:12 no está hablando Dios de que un cristiano que ya había nacido de nuevo previamente se quiera casar después de ello con un inconverso y que adquiera entonces un cónyuge incrédulo. No, aquí en Corintios 7:12 nos está hablando Dios de matrimonios donde ambos cónyuges en un principio ya eran inconversos previamente antes, y así inconversos como eran antes contrajeron matrimonio en su tiempo, en el pasado, y ahora uno de ellos se entrega a Cristo, nace de nuevo, y el otro cónyuge no. Y por lo tanto el nuevo hermano en Cristo tiene ahora de repente ya un cónyuge inconverso, pero porque ya era su cónyuge desde antes, no porque siendo cristiano haya querido casarse en yugo desigual. Y a estos de estos casos es a los que Dios les está hablando en Corintios 7:12 y les dice lo que ya leímos, que dice así, 1 Corintios 7:12 en adelante. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, o sea, que sea inconversa, y ella acepta vivir con él, no la abandone, etcétera, etcétera. Hagamos una pausita aquí. Vamos a aclarar algo bien importante en este pasaje, que aunque el apóstol Pablo haya dicho que lo siguiente que iba a decir lo decía él, mas no el Señor, nosotros sabemos que en realidad, aunque él haya dicho eso, sí lo dice Dios, porque quedó plasmado en la Santa Escritura de Dios, la cual dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Y en 2 de Pedro 1:21 dice también que nunca la palabra profética fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siempre siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, al estar plasmado en la Santa Escritura, por supuesto que lo dice Dios. Lo que pasa es que, como podemos recordar, el apóstol Pablo siempre mencionó que el evangelio que él predicaba, él no lo recibió ni le fue predicado por hombres, sino que Dios mismo le ministró todo lo que había de saber sobre el evangelio y se lo daba por revelación, ya que, como recordamos, Pablo era antes perseguidor de cristianos y el Señor mismo se le apareció para decirle lo que tenía que hacer. Y por ello es que dice en Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo que está diciendo Pablo ahí en completa humildad y en completa honestidad, cuando dice en el verso 12, lo digo yo, mas no el Señor, era que esa parte no la recibió él por revelación de parte de Dios, sino que él daba su parecer como apóstol, y apóstol, por cierto, lleno del Espíritu Santo, y el cual dejó eso escrito como palabra de Dios en la Escritura, siendo inspirado por Dios. Ahora lo sabemos, pero él lo corrobora después cuando vuelve a decir en el verso 25 de Corintios 7, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento que me haya dado el Señor, pero yo doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. O sea, está diciendo, no me dio revelación el Señor, pero yo les digo como apóstol que tiene testimonio de ser fiel, esto y esto y esto. Y por eso es que también dice en el verso 40, cuando le está hablando a las doncellas, les dice, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Como diciendo Pablo, dije a mi juicio, pero acuérdense que soy apóstol con autoridad de Dios y tengo el Espíritu de Dios.
Y luego, además de todo, quedó plasmado eso en la Santa Escritura, de la cual sabemos ahora que toda es inspirada. Por lo tanto, aunque él haya dicho en Corintios 7:12, digo yo, mas no me lo dio en revelación el Señor, no obstante eso, nosotros sabemos que al estar en la Escritura, sí lo dijo Dios. Y aclaro esto, mis hermanos, porque no falta quien diga que eso no lo dice Dios, sino solamente Pablo como hombre, así que no son mandatos de Dios, ignorando ellos que toda la Escritura es inspirada por Dios y que nunca los santos hombres de Dios hablaron por su cuenta, sino por inspiración del Espíritu Santo de Dios. Y habiendo entendido esto, mis hermanos, continuamos entonces. Sigue diciendo Pablo, ahí en el verso 12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano, o sea ya cristiano, tiene mujer que no sea creyente, o sea inconversa, y ella acepta seguir viviendo con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él acepta seguir viviendo con ella, no lo abandone. Aquí la condición es que el incrédulo acepte seguir viviendo con el nuevo cristiano, pero bajo las reglas que ahora ese nuevo cristiano debe de seguir en Cristo, y sin que le prohíban o le impidan seguir a Dios como se debe. Entonces dice, si acepta, no le abandone. Y el verso 14 sigue diciendo, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que de este modo ahora serían santos. Pausa. Aquí en este verso debemos de entender que Dios santifica solamente el cuerpo del inconverso para que pueda tener relaciones sexuales el tal cristiano hijo de Dios que se acaba de convertir a Cristo con ese cónyuge inconverso que tiene ahora por marido o por esposa, para que no se vaya a unir el templo de Dios, que es el cuerpo del cristiano, con el templo de los ídolos, que es el cuerpo del inconverso, y para que no vaya a hacer eso una relación sexual inmunda, sino que Dios en su sabiduría y misericordia dice que Él santifica ahí el cuerpo del incrédulo, no su alma ni su espíritu, sino su cuerpo, porque su alma y su espíritu sabemos que solamente podrá suceder cuando el inconverso se arrepiente y se entrega a Cristo. Entonces sigue diciendo en el verso 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujetos a esclavitud en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, dice. Nótese que si el inconverso se quiere ir o separar, Dios le dice al cristiano, sepárese entonces, porque dice, yo no voy a dejar a una hija mía o a un hijo mío sujeto a la esclavitud en semejante caso, y sujeto a la voluntad caprichosa de un inconverso que aún es hijo de Satanás. Porque muchas veces los inconversos quieren aprovecharse mañosamente de la inocencia de los nuevos cristianos y se quieren ir y abandonarles, pero sin embargo le quieren decir al cristiano o cristiana que ay de ti que te vuelvas a casar porque tú sigues siendo mi esposo o mi esposa, y acuérdate que eres cristiano y Dios no te permite divorciarte y volverte a casar porque eso es un pecado. Curioso que para sus fines ahí sí se pueden y saben citar la Biblia, ¿no? Pero sin embargo el inconverso ya anda por ahí en el mundo separado del cónyuge cristiano, y anda por ahí ya con otras esposas u otros esposos o con varias parejas en fornicaciones, inmundicias. Y aunque ya no le quiere como cónyuge al cristiano, le quiere tener esclavizado a él o a ella, diciéndole que hay del tal que se vuelva a casar, o negándoles caprichosamente el divorcio en lo civil si es que tienen una firma, y solamente por capricho o por maldad. Por eso Dios dice que en tales casos yo no dejaré a mis hijos en esclavitud sujetos a ese inconverso que ya se quiso ir y separar. Pues entonces sepárese mi hijo o mi hija. Repitamos el versículo, 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo o inconverso se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujetos a esclavitud o servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Esa es la segunda y última causal de divorcio permitida por Dios en la Biblia. Ahora, quizás alguien en este punto se confunda un poco y se pregunte, pero entonces aquí se está hablando de separación o de divorcio, porque ahí dice sepárese, no dice divórciese. Bueno, ya explicamos en el video anterior sobre la primera causal las diferencias sobre divorcio y separación, pero es importante notar aquí que por obviedad, en ambos casos, tanto en separación como en divorcio, existe un apartamiento entre sí de los cónyuges. En ambos casos se separan
y por lo tanto técnicamente en ambos casos hay una separación, tanto en el divorcio como en la separación propiamente dicha. Ambos son separarse. La diferencia, como ya dijimos en el primer video, es que uno es definitivo y el otro es temporal y con opción a reconciliación incluso. Por eso es que también a algunas situaciones de divorcio, tanto en la Biblia como incluso en el mundo, se les puede llamar sencillamente separación. De hecho, algunas veces en lo secular, ahí en el mundo, algunas personas suelen decir de su divorcio, dicen, yo me separé de mi cónyuge. Y es verdad porque hay una separación de por medio, pero realmente se estaban refiriendo a su divorcio en toda la extensión de la palabra, con firma y todo, no obstante que solo digan, me separé. Así en este caso, en Corintios, dice Dios, sepárese, pero podemos ver que por obviedad se está refiriendo a una separación definitiva. Porque en primer lugar dice que el inconverso ya se fue. Y en segundo lugar dice que Dios no deja en esclavitud en semejantes casos a sus hijos cristianos. Que no los deja sujetos a las decisiones de los inconversos que les abandonaron. Por eso decimos que por obviedad es una separación definitiva. Porque Dios le dice al cristiano que está libre, que no está más sujeto a esclavo o sujeto a esa persona que le abandonó y que se quiso separar. Y que por cierto también, como inconversos que son los que abandonan, lo más lógico y lo más cotidiano es que después de haber abandonado, ya andan de fornicarios con otras parejas y con otros matrimonios. Porque nadie que sea inconverso abandona a su pareja para irse a vivir en celibato, no seamos ingenuos, por favor. Lo más normal es que andan en fornicaciones y Dios, que es sabio, pues lo sabía de antemano. Y por eso les dice a sus hijos cristianos que llegan a sufrir esa situación, que no se preocupen, que si el inconverso se fue o se separa, dice Dios, entonces mi hijo cristiano sepárese pues, y queda libre, y ya no en esclavitud o servidumbre ante un inconverso que le abandona. Palabras de Dios. Ahora que si alguien dudara que esto realmente fuera una causal de divorcio o separación definitiva, no obstante que está muy clarísimo y que lo dice Dios, pues resulta que de cualquier manera, tarde o temprano, en unas semanas o en unos meses o en un par de años, pero tarde o temprano, el inconverso que abandonó al cristiano va a estar con una nueva pareja, o en fornicaciones o con amantes. Y en ese caso, de cualquier manera se cumpliría entonces la primera causal de divorcio, además de esta segunda, y que sería la fornicación de ese inconverso respecto a su antiguo cónyuge cristiano al unirse con otras parejas. De tal manera que en ese caso, si alguien dijera que no aplica eso de la segunda causal, de que el inconverso se fue, y donde ya Dios simplemente dijo, si te abandona el inconverso, pues sepárate, tú quedas libre. Si alguien dijera que no aplica o que no es verdad, pues de todas maneras quedaría libre por la primera causal de divorcio debido a las fornicaciones y nuevas parejas que tendría el inconverso que le abandonó. Ahora que ciertamente, mis amados hermanos, debemos recordar que la primera instrucción que nos da Dios en este caso es que preferentemente, si el cónyuge inconverso no tiene problemas en seguir viviendo con el nuevo cristiano que se acaba de convertir y no le va a poner tropiezo impidiéndole adorar a Dios y sirviéndole como Dios se lo merece y como lo ordena, y quiere seguir viviendo con su cónyuge que ahora es nuevo cristiano, pues Dios dice en ese caso no le abandone. Y dice que se lo toma como su legítimo esposo o esposa, como pueden recordar con el verso que vimos y que ahorita tienen en pantalla. Y dice que santifica incluso su cuerpo para que esas reuniones sexuales entre parejas disparejas de cristiano e inconverso no sean inmundas. Y en tal caso, si no hay ningún problema de parte del inconverso, y si no le va a impedir o prohibir al cristiano servir a Dios y honrarle como se debe, y no le va a prohibir trabajar para Cristo en la iglesia o en la predicación o asistir a los cultos o a las oraciones y orar y ayunar y servir a Dios como Él lo ordena, y no se va a oponer el inconverso, y además quizás todavía se aman esos esposos, no obstante que uno ya recién se convirtió a Cristo, pues bueno, Dios, que es tan precioso y tan hermoso y tan perfecto, no es que le dice a su nuevo hijo recién convertido que ahora vaya y bote a la basura a su cónyuge que se quedó inconverso. No, Dios es un Dios santo, ordenado y además bueno. Y le dice entonces a su nuevo hijo que le toma por legítimo esposo a su antiguo cónyuge que ya tenía, y el cual sí quiere seguir con él. Y le dice en el verso 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si acaso harás salvo a tu marido después? O ¿qué sabes tú, oh marido, si acaso harás salva a tu esposa después?
Así que con esto entendemos no solamente sobre las causales de divorcio permitidas por Dios, sino que también aprendemos lo que un cristiano recién convertido debe de hacer inmediatamente que se convierte, y lo cual es hablar con su cónyuge inconverso para plantearle su nueva situación y su nueva profesión de fe, para ver ahora cómo van a ser las cosas. Porque entendamos una cosa, mis amados, cuando Dios dice en los versos 12 y 13 que si el cónyuge inconverso acepta vivir con él o con ella y que no le abandone, entonces, veamos, ¿acepta qué cosa? Acepta vivir con él o con ella, dice ahí, pero pues si de hecho ya vivían juntos, ¿no? Por cuanto eran esposos previamente por años. Entonces, acepta vivir con él, pero vivir ¿cómo? ¿O acepta qué cosa? ¿Por qué tendría que volver a aceptar vivir con su cónyuge cuando ya lo tenía en casa? Bueno, lo que pasa es que ahora el cónyuge inconverso debe de saber y debe de ser informado por el cónyuge que ahora es nuevo cristiano, las condiciones bajo las cuales ahora ese nuevo cristiano debe necesariamente vivir dentro de esa casa en ese matrimonio. Porque hay cosas que no se pueden permitir ni tolerar, ni a las cuales someterse cuando uno ya es cristiano. Si el cónyuge inconverso nos dijera que de ninguna manera permitirá eso de que ahora tenemos una nueva religión, así le llaman ellos, y que nos prohíbe ir a adorar a Dios a los cultos o asistir a las oraciones, y que nos prohíbe servir a Dios en la iglesia o en los ministerios y en la predicación a la gente, o si nos quisiera obligar a seguir yendo con el tal a sus cultos paganos de su religión y a que seamos partícipes de eso y cosas así, eso no se lo podemos permitir a nadie, porque en pocas palabras nos estaría diciendo el tal que renunciemos a nuestro Dios que acabamos de conocer y al cual nosotros ahora queremos honrar incluso con la vida, puesto que así está ordenado por Dios. Es como si un islámico se convirtiera a Cristo y al llegar a su casa le dijeran que le prohíben ir a los cultos y que le prohíben adorar a ese tal Cristo, y que entonces ese ex islámico que ahora es cristiano aceptara simplemente pues no adorarle y aceptara negar a Jesús. No podemos hacer eso. No podemos ceder ante nadie que nos quiera impedir adorar a Dios y servirle y honrarle en la única manera en que se debe de hacer, por cuanto es Dios mismo el que nos lo ha ordenado así. Escrito está en Marcos 8:35, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que por causa mía y del evangelio la pierda, la ganará. Y también está escrito en Mateo 10:33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y por eso es que Dios dice que hay que ver si el inconverso acepta ahora seguir viviendo con la persona que ya es nueva cristiana. Pero es bajo los términos espirituales que le marque ahora la Biblia al nuevo cristiano y los cuales le tiene que plantear ahora a su cónyuge inconverso. Si el inconverso no quiere aceptar esos términos y quiere prohibirle servir a Dios y adorarle como se debe, entonces un verdadero cristiano nacido de nuevo que pone a Dios siempre por primero y que cumple el primero y más grande mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente, el tal nunca jamás pondría por primero y por más importante el salvar su unión con un cónyuge inconverso que el seguir y adorar a Dios como se debe, y el confesarle como se debe, y el servirle como se debe, no negándole, ni aceptando el dejar de ir a adorarle y a honrarle solo porque un inconverso nos lo quiera prohibir. Un verdadero cristiano jamás pondría primero a su cónyuge inconverso antes que a Dios. Así como un ex islámico que se convierte a Cristo jamás pondría a su familia primero antes que a Dios. Incluso también un hijo de familia, por ejemplo, católico, que se convierta a Cristo, no pone a sus padres por primero si es que le prohibieran o le impidieran seguir a Cristo, o incluso si le pegan y lo corren de la casa, el tal, si lo corrieran a patadas o a golpes de la casa, pues simplemente se va, y no con eso deshonra a sus padres, sino que más bien honra a Cristo poniéndole por primero y no negándole. Así el cónyuge cristiano también. Cuando su cónyuge inconverso se quiere oponer, el cristiano no pone a su cónyuge inconverso primero. Si el tal le da a elegir entre Cristo y él mismo, o sea, entre el cónyuge inconverso y Cristo, o si se quiere ir, el cristiano de verdad siempre va a elegir a Cristo. Y en ese caso el cristiano tendrá que decirle al cónyuge inconverso que de ninguna manera puede acceder a sus condiciones y demandas en caso de seguir con él, sino que va a hacer sin falta todo y absolutamente todo lo que Dios demanda en la Biblia para honrar a Dios.
y le va a decir que si van a continuar como esposos, tendrá que ser bajo esos términos espirituales. En lo demás, obviamente, si se trata, por ejemplo, de una mujer cristiana, pues sí, se tiene que seguir sujetando a ese cónyuge en lo demás, aunque fuera inconverso, según lo dice 1 de Pedro 3:1, aunque sea inconverso. Pero solo se sujetará en todo aquello que no tenga que ver con el servicio y la adoración a Dios, ni en lo que sea pecado. En eso no se sujeta. Pero todo lo que quisiera prohibirle o impedirle hacer y que Dios sí ordene que se haga, esa mujer tendrá que decirle al marido que de ninguna manera va a ceder a sus prohibiciones, ni se va a sujetar a eso. Y ahí es donde el inconverso tiene que elegir si bajo esas nuevas circunstancias espirituales que le dice el cónyuge cristiano, acepta seguir viviendo con el tal, como lo decía Corintios 7, 12 y 13, o si sucede, como en la mayoría de los casos, que terminan los cónyuges inconversos diciendo, pues elige, ¿tu Dios o yo? Y como el verdadero cristiano recién nacido de nuevo siempre elige a Dios por primero, el cónyuge inconverso invariablemente termina diciendo, pues quédate con tu Dios y yo me largo. Y ahí es donde Dios dice, pues si el inconverso se fue, se quiso ir y separar, mi hijo cristiano, sepárese y es libre. Y yo no lo dejo en esclavitud, sujeto a la voluntad y a caprichos de ese inconverso en semejantes casos, puesto que yo soy un Dios de paz, dice después. Y por cierto, no es que a fuerza se tiene que ir el inconverso solamente por causa de no aceptar el cristianismo del cónyuge, sino que por cualquiera que sean sus motivos que se quiera ir, el cristiano es libre. Si dijera, por ejemplo, pues fíjate que ya no te amo, yo ya no te amaba de por sí y ahora que ya tienes otras ideas, pues menos, yo ya me voy, el cristiano es libre. Y aquí es la parte donde algunos hermanos se preguntan quizás también, bueno, ¿y qué pasa si el inconverso que se fue un día, después quiere regresar, mucho tiempo después? ¿Se le puede recibir como esposo o como esposa? Y bueno, pues la respuesta es no, no se puede. Porque ya habían dejado de ser esposos cuando se fue, según Dios en el verso 15. Ya era libre el cristiano, dice Dios ahí. Y por lo tanto ahora, como cristiano libre que es, ya no se puede casar un cristiano con un inconverso. Porque entonces ahí sí ya estaría prohibido por Dios unirse en yugo desigual. Les vuelvo a recomendar que vean ese video que tenemos en pantalla ahorita y que habla de este tema sobre las consecuencias bíblicas de casarse en yugo desigual, un cristiano con un inconverso, cuando está prohibido por Dios. Lo que debe de hacerse en tal caso, cuando el inconverso siente que aún ama a ese cónyuge que ya había abandonado y que incluso también el cónyuge abandonado a veces siente que todavía le ama al que se había ido y que regresa tiempo después y que quiere hacer pareja con el cristiano, pues lo que tiene que hacer ahí el cristiano es ministrarle el evangelio al inconverso y esperar a que un día quizás se convierta. Y solo hasta entonces podrían casarse, porque ya no eran esposos. Muchas veces esos inconversos ya se fueron a hacer otra vida marital completa u otras vidas maritales, varias, en esos 3, 5, 10 años, y ya tienen otras esposas y otros hijos por ahí. Y luego simplemente quieren abandonarles también a ellos para volver a regresar con el cristiano. Y no se puede eso. Pero en otros casos, si no hay esa situación de que ya hayan hecho otras vidas maritales y ya tengan otros hijos y quieran regresar los inconversos con el ya convertido, tendrá que regresar y nacer de nuevo primero, para que entonces se pueda. Como también lo dice el Señor cuando habla por medio de Pablo a las viudas, en donde les dice que si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, siempre y cuando sea en el Señor, dice ahí. O sea, con un cristiano, hijo de Dios. Pero aquí también hay que tener mucho cuidado porque, por regla general, esos inconversos que quieren regresar después con el cristiano, lo que hacen es fingir que ya son cristianos. Y van a la iglesia y tratan de parecer piadosos por algún tiempo, incluso hasta intentan servir en algún ministerio. Pero una vez logrado su objetivo, se quitan la máscara y se les descubre que son completamente inconversos y que solamente estaban fingiendo ser cristianos. Y esto no se va a ver en una semana o en unos meses, sino en varios meses o incluso años. Así que el tal cristiano tiene que ser muy, pero muy cuidadoso y muy prudente acerca de todo esto. Porque todas esas situaciones se dan cuando los inconversos abandonan al cónyuge que es nuevo cristiano por el hecho de que no quisieron aceptar vivir con el tal por no acceder a las nuevas reglas de vida del cristiano. Pero recordemos que si sí acceden, si aceptan, entonces dice Dios, no se separen y Dios los toma como esposos. Y cuidado, porque una vez que esto ya sucedió, que el inconverso sí aceptó y siguieron juntos, sepan también, mis amados,
que el tal cristiano debe tener en mente que después de eso ya no puede divorciarse de ese cónyuge inconverso por cualquier causa, porque ya se lo tomó Dios como cónyuge oficial. En ese caso solamente podría haber divorcio después, pero solo por alguna de las dos causales permitidas por Dios. O sea, solamente por infidelidad que después cometiera ese cónyuge, o porque después en el futuro ese cónyuge inconverso decidiera por sus propias concupiscencias y caprichos abandonar al cónyuge cristiano, aunque lo hiciera en el futuro. Pues ahí ya se estaría cumpliendo que el inconverso se quiso separar, se quiso ir. Y Dios dice, el cristiano queda libre y no en esclavitud a los caprichos de un inconverso que no conoce a Dios. Pero si no es por una de estas dos razones, aunque sea inconverso ese cónyuge, ya no se le puede votar después nada más por cualquier causa. Ya no se puede decir después, me quiero divorciar porque mi cónyuge, como es inconverso, es mentiroso, o es adicto, o borracho, o porque me insulta, o me maltrata. Esas no son causales de divorcio, como ya vimos en el primer video. Aunque sí podrían ser en ciertos casos causales de separación, que no es divorcio. Lo veremos eso en el tercer video que sigue, en el tópico separación. Pero hasta con eso, que eso también dependería del tipo de maltrato que se esté dando. No es cualquier maltrato. Pero en cuanto a esto que estamos viendo hasta hoy, el maltrato en general no es causa de divorcio, ni las adicciones, ni las mentiras, ni los insultos. Solo la primera causal, que es infidelidad, y la segunda, que es abandono por parte del cónyuge inconverso. Y es importante que mencionemos otra vez que es abandono por parte del inconverso y no abandono del cónyuge cristiano. Atención, mis hermanos, porque Dios dijo que no nos dejaba en esclavitud a los caprichos de un inconverso que nos abandonare. Pero si el que nos abandona es un cristiano que un día nació de nuevo, pero que sin embargo después se extravió, eso no es causal de divorcio si es que se va, sino que ahí siguen siendo esposos. Porque ahí el cristiano que realizó el abandono sabía muy bien que no se puede divorciar o separar por cualquier causa. Y que no porque abandone a su cónyuge significa que ya no son esposos. No es así, sino que Dios los juntó y no lo puede separar el hombre por un capricho. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Lo que Dios juntó solamente Dios puede dar permiso de separarlo, y solo en las circunstancias que Él decida o permita, como sucede en la primera causal de divorcio que ya vimos, o en la segunda que estamos viendo ahorita, que es Dios mismo el que lo permite y quien lo afirma. Pero el hombre no puede a capricho separarse por cualquier otra causa, y mucho menos el hombre cristiano. Y bueno, aquí es, mis hermanos, donde se vuelve un poco complejo y difícil el ministrar estos temas en lo particular, o sea, en los casos particulares de cada persona. Porque aquí es donde empiezan a verse los casos especiales, donde por ejemplo se trate de alguien que se casó con alguien que fingía ser cristiano y el cual luego abandona a su cónyuge, pero que sin embargo antes de irse ya se le había evidenciado sus malos frutos propios de todo un inconverso, y casos similares particulares donde entonces nosotros tenemos que analizar si efectivamente en cada caso el supuesto cristiano que se fue y que abandonó a su cónyuge era verdaderamente nacido de nuevo o no, para que no vayamos a errar en la administración de cada caso o en la decisión personal de cada quien, cuando a veces tachan de cristiano a quien no lo es, o caso contrario en otras ocasiones donde tachan de inconverso a quien en realidad sí era cristiano, pero que sin embargo se extravió y abandonó a su cónyuge. De tal manera que cuando preguntan a algunos hermanos que si se pueden separar o divorciar en tal o tal circunstancia, lo primero que hay que hacer nosotros como ministros es indagar y no solo preguntar, porque contestan luego a los hermanos cada cosa antibíblica, como aquello de aquel que abusaba durante 4 años de su hija, pero ya lo llamaban hijo de Dios al tal. No es solo preguntarles, sino indagar muy bien si verdaderamente el cónyuge que realizó el abandono era verdaderamente cristiano o era inconverso, porque muchas veces ni siquiera el que está preguntando es verdaderamente cristiano nacido de nuevo, y ni siquiera tiene la menor idea de que él mismo es inconverso también, pues mucho menos va a poder discernir que el cónyuge que le abandonó era inconverso y ya le llama cristiano, solamente porque quizás algunos días, hace algunos años, repitieron un rezo antibíblico que llaman oración de fe, o porque dicen que se bautizaron. Y no obstante, cuando les preguntamos sobre sus frutos y la vida que llevaron en todo ese tiempo, nos dan testimonio de que fue una vida de vicios, de infidelidades, de mentiras, de robos, de inmundicias, pero creían que eran cristianos por una oración de fe.
o del famoso término antibíblico, yo te acepto a ti, Jesús. Video que aparece en pantalla y que les recomiendo que vean, porque pueden entender mejor así este tema. Y es que escrito está en 1 de Juan 3:9, que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y Dios no miente. Entonces nosotros como ministros no podemos simplemente preguntar si era cristiano y aceptar que nos digan que sí, sino que la complejidad real de ministrar estos temas sobre divorcio empieza cuando tenemos que indagar de ambas personas si son verdaderamente cristianos o no. Porque de lo contrario, alguien nos va a decir a los ministros un día que le abandonó su cónyuge que era convertido y cristiano, y nosotros ante eso pues deberíamos decir que entonces siguen siendo esposos, aunque haya habido abandono, porque el que abandonó supuestamente era cristiano, ¿no? Y sin querer nosotros, y sin saberlo, por no indagar bien primero sobre el tal, quizás estaríamos dejando en esclavitud para siempre a esa persona abandonada, atada al cónyuge que le abandonó y sujeta a quien en realidad era un completo inconverso y del cual entonces sería libre bajo la segunda causal de divorcio, según 1 Corintios 7:15. De ahí la complejidad en la administración de estos temas sobre divorcio. Próximo video, la separación, que no es divorcio, y sus causales. Ahí sí hay un poquito más de causas permitidas por Dios para poderse separar, pero sin volverse a casar. Y ya veremos cuáles son en el siguiente video. Y después de ese tópico de separación, ya habiendo completado los 3 tópicos básicos que son primera causal permitida por Dios, segunda causal que vimos hoy y separación, entonces ya podremos hablar sobre puntos específicos y resolver las dudas de los hermanos sobre cosas concretas que están preguntando, tales como las que ya dijimos, como por ejemplo que si llegaron ya divorciados a Cristo, ¿qué deben de hacer? O qué impedimentos hay para ejercer un ministerio en circunstancias de separación o divorcio, y varias dudas específicas que han preguntado. No se pierdan estos videos, mis amados hermanos. Y recuerden que después de ello también va a haber ministraciones de muchos casos reales que vamos a hacer al final de esos videos por medio de lives, para que ahí en vivo los hermanos puedan sacar todas sus dudas respecto a sus casos particulares. Los espero ahí, mis amados hermanos. Mientras tanto, yo me despido con todo cariño, les mando un abrazo con todo mi amor en Cristo Jesús. Soy su hermano, el pastor Martín Bonilla Cabrera, y están en la Biblia, dice así.